la noche más oscura. Lo malo no es el lanzazo, sino quien no lo retruca. Tiene que beber arena el que no bebe agua nunca. Bienvenidos a otra sesión de nuestro ciclo documental virtual Literatura y Música, primera edición Cantata Criolla, con una clase magistral. Esta vez en el ámbito de la antropología y lleva por nombre Florentino y el Diablo, magia y religiosidad del contrapunteo en el joropo llanero. Nos acompaña el profesor Manuel Díaz Rivas, licenciado en Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México y doctor en Antropología de la Universidad de los Andes, Venezuela. Allí desarrolló su estudio El joropo llanero, mito y rito. Su completo abordaje investigativo deviene también de su incursión en estudios como el derecho, las letras y la sociología. Ha ejercido su labor docente e investigativa en la Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora, Núcleo Barinas, y en el doctorado de Ciencias Sociales de esta casa de estudios. De igual manera, destaca su trabajo editorial en la compilación de viejos estilos y repertorio de la bandola, que es el instrumento musical de los llanos venezolanos y colombianos. Como miembro también directivo, fundador de la Casa de la Cultura de Barinas, estuvo a cargo del Departamento de Publicaciones y Propaganda. Disfruten entonces de esta clase magistral. El que no bebe agua nunca. Debo comenzar dando las gracias a mi viejo amigo, el maestro Miguel Delgado Esteves, y a su esposa Alicia, como también a la señora Tina Herrera por la invitación y la invalorable oportunidad de compartir con ustedes toda esta música y estas reflexiones sobre unos maestros y unas obras tan importantes en nuestro devenir social y cultural. Felicitaciones y mi solidaridad con la Fundación Música para la Integración en Chile y el Encuentro Multicultural e Intercultural para la Integración Latinoamericana. Cuando se habla de joropo, suelen presentarse ante nosotros las mismas preguntas. ¿De dónde procede el joropo? ¿Cuándo, dónde y cómo nació? Esto equivaldría a la pregunta por los orígenes. Y más recientemente se ha puesto el énfasis en la variedad o diversidad. ¿Cuál de todos estos fue primero, el oriental, el central, el llanero? Ambas imbricadas y complementarias. Estas preguntas son las que hasta hoy se han planteado nuestros investigadores, y por ello precisamente son las que nos hacemos los del común, sin que haya habido respuesta exhaustiva y menos aún conclusiva. Como consecuencia, esto ha llevado a plantear una y otra vez de manera obsesiva, podría decirse, la misma interrogante. Puede hablarse entonces de una obsesión por los orígenes. Cuando leemos el título de nuestra ponencia, se propone mostrar en el contrapunteo de Florentino y el Diablo, leyenda, poema, aspectos de magia y religión. Y avisoramos así un horizonte más amplio de posibilidades en cuanto al estudio del joropo y cualquier de sus elementos o aspectos, como en este caso el contrapunteo llanero, pero visto además como práctica de magia y religión, desde el campo disciplinar de la antropología. Fijémonos cómo, desde el mismo título, se nos pone de evidencia la o las maneras cómo se ha procedido para el análisis propuesto. Proceso y estrategia que llamamos metodología. Florentino y el Diablo es hoy el objeto no solo de nuestra ponencia y de otras ponencias, sino de este evento todo que nos brinda el privilegio de observar y gozar dicha obra desde distintas perspectivas, musical, literaria, antropológica, etc. He aquí una primera delimitación que podríamos llamar disciplinar. En el campo antropológico procedo a delimitar mi objeto cuando enfoco el contrapunteo llanero como expresión de música de la tradición popular llanera. El contrapunteo lo entendemos como confrontación, reto o desafío entre dos cantadores de nombradía, combate por el conocimiento, enfrentamiento de saberes, un careo vehemente de cierta duración que se realiza durante la fiesta o celebración del joropo llanero y se realiza además en el marco de ciertas reglas. Bien representado estaría en los versos que cantó un coplero de un joropo en Maporal, en Barinas. Todos están en lo que están y yo estoy en mi porfía, comiéndome este corozo de medianoche pa'l día. De esta manera consideramos suficientemente acotado el objeto de nuestra charla.
que hemos titulado Florentino y el Diablo, magia y religiosidad del contrapunteo en el joropo llanero, hacia una interpretación antropológica. Dos categorías empíricas, la fiesta del joropo llanero y el contrapunteo llanero, y dos categorías teóricas, magia y religión, son los elementos de análisis que ayudaron a ordenar y clasificar la información de esta reflexión que sometemos hoy a la consideración de todos ustedes. Especial atención amerita la definición de conceptos como antropología, magia, religión. La primera, sabemos, es la disciplina en donde nos hemos formado, desde donde vamos a pensar y proponer el análisis enunciado. Los conceptos de magia y religión pueden considerarse fundantes y fundamentales de nuestra disciplina. La magia, entendida como prácticas que transforman aquello de lo que hablan, actuando por transferencias simbólicas sobre los distintos niveles de la realidad, guarda relación esencial con la religión. Esta la iremos definiendo a medida que avancemos en nuestra exposición. El referente más inmediato que tenemos hoy y aquí, de Florentino y el Diablo, es la cantata criolla del maestro Antonio Esteves, versión musical culta del poema de Alberto Arbelo Torrealba. El Florentino y el Diablo a que nos referiremos nosotros es un acto ejemplar, un modelo de contrapunteo representado en la obra de Arbelo. Comparto con don Víctor Macei González que el poema de Arbelo es una versión culta de lo que se dijeron los dos formidables contendores en aquella legendaria noche de Santa Inés. Contrapunteo como hecho social y cultural en una cultura y una sociedad particular y en un tiempo-espacio específicos, algo más que un simple contrapunteo. Pero ¿por qué el interés de organizar un fenómeno como este en tanto hecho mágico y religioso? Se parte de considerar que entre el contrapunteo que nos ocupa y lo que Mercier le ha de conceptuar como chamanismo, existen muchos aspectos comunes. La idea de examinar estas relaciones y el interés en presentarlas encontró motivación en el marco de un seminario sobre antropología de la religión en 2009, impartido por la doctora Jacqueline Clarán de Briceño, en el doctorado en antropología de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Las imágenes aludidas se cotejaron con el poema Florentino y el Diablo del poeta Arbelo Torrealba, poema inspirado en una leyenda de los llanos de Venezuela sobre el famoso coplero florentino confrontado en una insólita reyerta poética y musical con el mismo diablo de las tinieblas. Hemos percibido tantas y tan reiteradas identificaciones con los aspectos del simbolismo chamánico analizado por Eliade, que postulamos esta visión de Florentino y el Diablo como modelo de representación del contrapunteo en el joropo llanero. Por esto, las referencias se han circunscrito a lo planteado por Eliade en su texto fundamental titulado El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis de 1960. Tanto la leyenda como el poema, comúnmente conocidos como de Florentino y el Diablo, son alimento inicial de quienes nacimos y crecimos en el llano. El poema, tan difundido en su versión cantada como escrita, es más conocido como corrido de Florentino y el Diablo. Antes de preguntarse si es leyenda o por su autor o procedencia, la gente conoce alguna de sus coplas y lo esencial del relato lo recita o lo canta. Esto ya nos dice bastante de su raíz popular. Para el conocimiento de la leyenda de Florentino y el Diablo, se han tomado como referencia dos trabajos importantes y muy fundamentales: Los Florentinos, de Víctor Macei González, 2005, y la versión de la leyenda de Manuel Mirabal Ponce, la primera en literatura escrita que se conoció en Venezuela, publicada en 1925 en un artículo de prensa titulado Florentino el Cantador, y citado por Víctor Macei González en su obra de 2005, y reproducido textualmente por José Rivas en su obra de 2004. Otra fuente importante para el conocimiento de la leyenda es la versión teatral que dejó inconclusa el mismo poeta Arbelo Torrealba, reproducida también por Macei en 2005. Para el poema, seguimos la versión del año 50, segunda versión de Florentino y el Diablo, publicada en la Antología Poética de Arbelo Torrealba, en Monte Ávila 2005, seleccionada y prologada por Ángel Eduardo Acevedo, y como invalorable guía para su lectura el prólogo de este autor titulado El Baquiano, 2005. Esta versión fue publicada también por nosotros en la Fundación Cultural Barinas, coedición Monte Ávila Editores,
en 1999 y poco antes en la edición de Vitrales en 1995. Esta es la versión de uso y dominio popular y por tanto la que puede ser cantada y ha sido grabada y difundida por la industria del disco. Es la versión cantada en contrapunteo entre José Romero Bello y Juan de los Santos Contreras, el Carrao de Palmarito. Un resumen de la citada versión de la leyenda de Florentino y el Diablo de Mirabal Ponce nos presenta a Florentino como jinete inigualable, de presencia obligada en los joropos, improvisador y cantador de fama, autor de todas las coplas y corridos, solitario en busca de fiestas en las sabanas, siempre en la silla, galanteador y enamorado hasta arriesgar la vida. Su fama llega a oídos del diablo y éste se le presenta a ver si se lo lleva. En una noche de entradas de agua y en una parranda en Matillure, entre relámpago, cañas y baile, las diabólicas maracas se introducían alma adentro. Cantaba Florentino cuando le responde una voz hasta entonces no oída, un hombrecito menudo de cuerpo, lustroso y prieto. Después de un largo y cerrado contrapunteo, Florentino derrotó al diablo, nombrándole las 3 divinas personas, y un año después desapareció él mismo, como llevado por un cometa rumbo a Conaviche. Solo quedó su rancho convertido en cenizas y los huesos calcinados de su caballo. Hasta aquí el resumen. Sobre los personajes del contrapunteo, que de un tiempo a esta parte, han pasado a ser 3 en vez de 2. Oigamos las impresiones de algunos autores importantes. Don Víctor Macei González sostiene que Florentino es el mismo diablo, a lo que preguntamos, si fue Florentino, ¿por qué no Arbelo, que después de cantar con todos también tuviera que cantar con él? Florentino, el diablo, Arbelo serían uno, el mismo cantador sombrío. Por su parte, Humberto Febles Rodríguez asegura que Arbelo es una creación de Florentino. Por último, el poeta Acevedo y el filósofo apureño Briceño Guerrero protagonizaron un relancino como a breve contrapunteo, en donde éste expresó que no es un contrapunteo de Florentino y el diablo, sino un contrapunteo de Florentino con Florentino. A lo que el guariqueño en alto vuelo de Gavilán replicó: ¿a usted no le ha salido el diablo? ¿Es que entonces lo tiene por dentro? Para finalizar esta amable como necesaria discordia, agregamos que lo escrito en este párrafo justifica que empleemos desde ahora el término coplero para referirnos a Florentino, al diablo y, ¿por qué no?, a Arbelo. Sobre la obra de Arbelo, particularmente el poema Florentino y el diablo, se han realizado trabajos de mucha hondura y extensión. Entre los más relevantes, además de los mencionados, los de Alexis Márquez Rodríguez, 1966, Orlando Araujo, 1974, Jacinto Fombona Pachano, 1991, Humberto Febles Rodríguez, 1995, y Teresa Espar, 1998. Enfocan principalmente los valores literarios, semióticos y políticos del poema. Vamos a ver nosotros a Florentino y el diablo como mito, es decir, como relato fundador socialmente transmitido desde los tiempos más antiguos. A la luz de las orientaciones teóricas sobre el chamanismo propuestas por Viseriade, resaltaremos algunos de los aspectos que el autor denomina simbólicos. Para comenzar, un concepto clave del chamanismo, una hierofanía, significa una separación del mundo de lo profano y un acceso provocado y manipulado con lo extraordinario, manifestación y revelación de lo que Eliade llama lo sagrado. Se puede aceptar con Eliade que el chamanismo describe el ascenso cultural del hombre, la necesidad de búsqueda espiritual de la humanidad. El chamán es el gran especialista del alma humana, él domina y es la técnica del éxtasis. Partiendo de esta importante premisa, intentaremos una visión del mito de Florentino y el diablo, no como fenómeno chamánico, sino como fenómeno desde donde podremos discernir aspectos simbólicos que lo acercan a la experiencia chamánica. Llegar a aclarar ciertas relaciones entre el contrapunteo y algunos aspectos simbólicos del chamanismo sería una notable contribución a la comprensión de sentidos de la ritualidad y simbología del joropo llanero y de cada uno de sus elementos constitutivos. Continuemos con una de las experiencias más significativas del chamanismo. Para Eliade, la experiencia extática es religiosa por excelencia y el chamanismo es la técnica del éxtasis. El chamanismo es un fenómeno mágico y religioso
antes que una religión, cotejar una expresión esencialmente musical como el contrapunteo llanero con la experiencia chamánica conduciría a descubrir el mundo mágico y religioso que les subyace. Se define el éxtasis, de acuerdo con Iliade, como la experiencia concreta de la muerte ritual. El chamán es el gran maestro del éxtasis, de una actividad extática muy particular. Es el especialista de un trance durante el cual su alma se cree abandona el cuerpo para emprender ascensiones al cielo o descendimientos al infierno. Pero hay que remarcar, se trata de un trance muy particular. No pretendemos equiparar la experiencia del contrapunteo expresada en la leyenda de Florentino y el Diablo con una forma de chamanismo. Hay que insistir en esto. Lejos de eso. Pero sí señalar ciertas analogías que nos ponen en presencia de un fenómeno rico en aspectos de magia y de religión, procedentes de una multiplicidad de religiones, de místicas y de otras manifestaciones mágicas y religiosas. Podemos comenzar por la elección, entre comillas. Iliade concede una gran importancia a la elección, reclutamiento o método para que alguien sea convertido en chamán, bien sea por herencia o por llamamiento o vocación espontánea. Los versos del coplero florentino, me acordé de aquel corrido que me lo enseñó mi abuelo, pueden confirmar el régimen patrilineal de este tipo de herencia. El cantador masculino viene marcado por una especie de destino, una ley. El coplero lo expresa claramente cuando en otro momento dice: sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley y como canté con todos tengo que cantar con él. Y al comienzo del corrido, desde la perspectiva del vidente, que es el diablo, se avisora que su destino es porfiar, aunque llueva y aunque truene. Las visiones y espejismos que presenciamos en el reto de Florentino y el diablo le dicen que su destino es cantar con él y le señalan el rumbo con un nombre muy tentador, un nombre de mujer, de virgen, Santa Inés. Allí será la gran prueba. Santa Inés es nombre de pueblo barinés donde se libró una gran batalla. Este proceso, que equivale a iniciación, es equiparable a un proceso de crisis espiritual más próximo a una mística que a lo que habitualmente se llama una religión. Esta iniciación lo convierte en chamán, quien para ser socialmente reconocido debe llegar a comunicar fuerza interior y tener conciencia de su poder, atributos que se resuelven en nuestro poema en la unidad hombre-tierra, una fuerza telúrica expresada en la voz del coro. Sabana, sabana, tierra que hace sudar y querer, una con mi alma en lo sola, una con Dios en la fe. Hay unidad absoluta. El cantador es la sabana y ésta lo impele a cumplir con su ley. Sobre tu pecho desnudo yo me paro a responder. La vocación del chamán se manifiesta, escribe Iliade, adoptando la forma de una enfermedad, ataques, sueños, alucinaciones. Oye un jinete tras él, que deciden rápidamente su vida. Parece que va soñando con la sabana en la sien. La elección se anuncia por medio de un accidente insólito, rayo, aparición, sueño, etc. Recuérdese ahora cuando en el espacio-tiempo del combate, en la porfía, a pocos instantes de la aparición del diablo, el rayo a la palmasola le tira señeras puntas, una de las imágenes más brillantes quizás del poema. El descenso a los infiernos. ¿Cómo no asociar la porfía al encuentro con el diablo anunciado en sombras, con el codiciado, temido y olvidado descenso a los infiernos? Experiencia de rigor en el chamanismo. Vocación y elección deciden el oficio de chamán, precisa Iliade. Puede afirmarse que en el texto que analizamos, los mitos y los símbolos marcan el rumbo del hilo témpore. En noche de fiero chubasco, el rayo a la palmasola le tira señeras puntas. Más allá coros errantes, ventarrón de negra furia, y mientras teje el jodopo bandoneras amarguras. La experiencia fundamental, insiste Iliade, es una experiencia extática, y el principal medio de obtenerla sigue siendo, como en otras muchas religiones, la música mágica y religiosa. El contacto con el diablo es el acceso a los itinerarios prohibidos de una geografía mística, como dice el maestro Iliade, reservada a unos pocos, a los florentinos del llano, a los chamanes. El autor señala que esta obtención de poderes se realiza además con la ayuda de las almas de los muertos o directamente con la ayuda del diablo, encarnado en un hombre del común, que en nuestro caso es un indio de grave postura. A Florentino primero se le anuncia el diablo mediante señas particulares y lo convoca en sueños a un lugar, Santa Inés, lugar de las tinieblas, a cantar con él si quiere conocerlo
por sí se atreve, le sale el diablo. Florentino no podía negarse, la aceptación venía con él como destino telúrico, como ley natural. Puede decirse, sin forzar las analogías, que el espacio sagrado fue anunciado en la segunda parte del poema, La Porfía. Se llama Santa Inés, un lugar misterioso, lejano, en donde en su momento reinaron las fuerzas del desconcierto, de la muerte. Sencillamente equiparable al más allá. En la palabra poética capaz de enlazar mito, rito, figuran las imágenes evocadoras de las tinieblas y la muerte. Noche de fiero chubasco, enlutada llanura, ventarrón de negra furia, bandoleras amarguras. Ando con el simbolismo del poema, en el reto, primera parte, se fijan las coordenadas místicas. El itinerario de una geografía mística, para decirlo con palabras de Mircea Eliade, cuyo centro simbólico es el árbol de todos los mitos de ascensión. Presenciamos al coplero iniciando la ruta Caminos del Desamparo, situado en el eje cósmico, en el punto donde se da la posibilidad del vuelo, allí donde parece que para el mundo la palma sigue un vaivén. Otro verso de altura, otra imagen de altura, de las de mayor altura del poema. El centro es posibilidad de un vuelo, de comunicación real entre las tres zonas cósmicas. Se trata de la invocación de un mito básico de la ideología implícita en el chamanismo. El tiempo de las comunicaciones fáciles entre los humanos y los dioses, el hilo tempore, según dice Eliade. El tiempo del saber fluido, podemos decir, del contrapunteo cabal o vuelo del conocimiento. El vuelo mágico es uno de esos símbolos mayores del poema, comparable con los símbolos del chamanismo, procedentes de diversos ámbitos mágicos y religiosos. Vamos a pasar revista sobre dos símbolos que cobran relevancia en el chamanismo y en el mito que se analiza. Estos son el caballo y el ya mencionado del vuelo mágico. Considerando nuestras limitaciones de tiempo, digamos del primero, que es animal funerario y psicopompo. Recordemos a Florentino cuando con trote sombrío oye un jinete tras él, sombra que anuncia su muerte y su destino, que cantando le dice: en negra orilla del mundo se han de hallar de quién a quién, aquel que ve sin mirar y aquel que mira sin ver. Detengámonos un poco más en la imagen del vuelo mágico. Eliade sostiene que el vuelo significa la inteligencia, la comprensión de las cosas o de las verdades metafísicas. Citando el Rig Veda, agrega: el que comprende tiene alas. Imágenes alusivas al vuelo pueden encontrarse, por ejemplo, a comienzos de la Porfía, antes de entrar en el canto y las preguntas, cuando al diablo un golpe de viento guapo le pone a volar la blusa, y Florentino la diestra echa a volar, al tiempo que invoca sones de añeja bravura, sabiduría de los ancestros. Después ambos levantan el vuelo en un combate por el conocimiento. El diablo reta e interpela: ¿cuál de los dos gallos es el valiente? ¿Cuál tiene picada segura? ¿Cuál es el que tanto sabe de todo? Más adelante, tinta de pura bulla de ala el pretendido vuelo de Florentino y al propio cantador de pájaro bobo. Mientras que él, el diablo, consciente de sus poderes directos y metafísicos, se reconoce como familia de Alcaraván, canto mejor cuando vuelo. Palabra poética y chamánica digna del mejor psicopompo. En este punto conviene señalar, entre los caracteres extraordinariamente arcaicos que ofrece el chamanismo sudamericano, la presencia de los cantos secretos revelados por Dios o por los animales, especialmente por las aves. Justo ahora, cabe recordar que en el joropo llanero, buena parte de lo que se conoce como golpe recio lleva nombre de aves. Por ejemplo, el pajarillo, la guacharaca, el gabán, el gavilán. Esperamos que esta brevísima reflexión conmine a pensar el canto y la copla como especies de caronte, de transportadores o vehículos del discurso poético y metafísico de una sociedad y de una cultura, antes que simple divertimento u ocasión para el crédito y la fama individual. La canta de Florentino y el diablo nos recuerdan de forma reiterativa, ritual, con fuerza poética y gran poder, a la manera de una lanza tirada, que Venezuela es pueblo de creatividad, de magia, de música abierta a la solidaridad humana. Nos recuerda que la copla es el lazo que no cae al suelo, soga audaz que enlaza todos los rumbos. Nos muestra que en el anca de este tiempo encabritado no cabe mejor bastimento que un pasaje de adentro. Un meroreño, por ejemplo, un quitapesares o un curavichero en arpa de Omar Moreno. Estoy seguro y lo celebro
que el maestro Antonio Esteves supo nutrirse de sus querencias guariqueñas al son de violines, guitarras y arpas habaneras. Esto se le confiaron los secretos de unos arpegios y aires que sabiamente condujo como buen chamán a la forma de cantata que por telúrica bautizó como criolla, cantata criolla. Muchísimas gracias. Así cualquiera responde, barajando la pregunta. ¿Quién mata la asesina? Güey, y arena